Dios les bendiga y por supuesto que concedas sus anhelos, sus deseos, sus peticiones. Siempre invitando a quienes aún no han rendido su vida al Señor Jesucristo que lo hagan, porque Él es el único y suficiente Salvador de todos los seres humanos. Así dice su palabra. Nos mantenemos en lo que es la serie titulada El manejo correcto de las emociones, enfocados por supuesto en las emociones negativas especialmente. Hoy abordamos lo que es el temor, los miedos. Igual que las demás emociones, todos los seres humanos nos toca experimentar el miedo. Aún los pequeños, los ancianos, hombres y mujeres, enfrentamos este tipo de emociones, el temor. Y tomamos el fundamento por excelencia en la Escritura en el Salmo capítulo 27, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aquí encontramos consejos efectivos sobre cómo manejar el miedo como una de las emociones que nos toca experimentar, enfrentar a nosotros los seres humanos. La primera manera de cómo manejar correctamente los temores está en lo que dice el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí el principio es mantener la confianza, la seguridad en Dios sobre los temores. Y dice aquí el salmista de manera contundente, no temeré. Y lleva este escritor del Salmo su experiencia de enfrentar el temor a situaciones muy extremas. Aunque se venga la peor de la guerra, dice, yo estaré confiado. Son posiciones que hay que asumir frente a la vida. Tampoco es fácil, pero sí es posible. No perdamos la calma frente a lo que se nos venga. Yo estaré confiado, dice este escritor del Salmo. ¿A qué se atiene el escritor, el salmista, cuando dice que aunque se levante la peor de las guerras contra él, se mantendrá confiado, no temerá? Se atiene a lo que dice el versículo 1 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí habla de tres razones por qué este escritor bíblico declara, no temerá y que se mantendrá confiado, dice. En primer lugar, declara que esa es su posición, porque en Dios Él tiene tres cosas. En primer lugar, luz. Dice, Jehová es mi luz. ¿Y por qué relaciona esto? Porque la falta de luz, especialmente en la noche, pues a cualquiera le causa temor, porque perdemos la capacidad de visualizar nuestro entorno. Y luego de repente uno no sabe quién se le puede estar acercando. Pero David dice, yo no estoy en oscuridad, porque Jehová es mi luz. ¿Qué concordancia más asombrosa con lo que nuestro Señor Jesucristo declara en Juan capítulo 10 cuando Él dice, yo soy la luz del mundo? Y uno de los apóstoles dice, amados, ustedes ya no están en tinieblas para que les sorprendan las cosas, sino que están en la luz. Tener luz nos causa seguridad, confianza. Por eso sabemos manejar los temores. En esta vida los hijos de Dios no estamos en oscuridad. Aunque el mundo atraviese momentos muy lúgubres, muy oscuros, llenos de tinieblas, nosotros los hijos de Dios tenemos luz. Y por eso no tememos. En todo caso, si hay temor, se somete. Pienso lo siguiente, que el temor muchas veces no se elimina,
pero sí se domina. Y hay que hacerlo como dice la experiencia de este escritor del Salmo 27. La segunda razón por qué el salmista dice que él no tendrá miedo, porque Dios, además de que es su luz, es su salvación. Dios no solo es nuestro Salvador eterno o para el futuro, es nuestro continuo Salvador. Él siempre está salvándonos. No siempre lo hace como nosotros esperamos, deseamos o pedimos, pero Él siempre es el Salvador. El tercer motivo por qué el salmista asume una posición de confianza, de valentía frente a los miedos, es porque dice que el Señor es su fortaleza. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. No se refiere a una fuerza física y tampoco a una fuerza interior, sino a ese sitio donde los guerreros antiguos se refugiaban, esas guarniciones, esos lugares, aunque estrechos, pero eran paredes de piedra o de roca, o las mismas rocas se convertían en fortalezas desde donde los guerreros visualizaban a los enemigos y desde allí se posicionaban con sus armas para poder defenderse o atacar a los adversarios. A eso se refiere David cuando dice, Jehová es mi fortaleza, yo no tengo miedo por eso. En otras palabras, le está diciendo, porque el fuerte, el todopoderoso, está conmigo. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 8:32, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otro principio sobre el manejo correcto de los temores. En el versículo 4 y 5 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Literalmente en el templo que construyó su hijo Salomón, por supuesto. Pero nosotros, los hijos de Dios en este tiempo, no necesariamente tenemos que estar todos los días en el templo o depender de ello para tener confianza, para dominar el temor. Porque en primer lugar la palabra dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Aquí el principio sobre el manejo del temor es que tenemos un lugar y una manera efectiva para mantener seguridad frente a los temores. Y es estar en la presencia continua, diaria, con Dios. Porque el salmista dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David pasaba entre el palacio suyo y el palacio de Dios, que era el templo, la casa de Dios. Debo ser repetitivo que nosotros no dependemos de un lugar físico para estar en la presencia de Dios. No estoy hablando en contra de congregarnos, porque al contrario, además de que la palabra dice que hay que hacerlo, yo mismo enseño y ese es el propósito de este medio, de este esfuerzo que hacemos, congregarnos de esta manera. Pero no depender de un lugar, ni tan siquiera de otras personas, para poder hacerle frente al temor, sino de estar nosotros mismos en intimidad con Dios, en su presencia. ¿Y saben qué? Podemos estar siempre conectados a la presencia de Dios, aunque estemos trabajando, aunque vayamos conduciendo un vehículo, aunque estemos en una reunión, aunque sea de día o de noche, donde sea que estemos, ahí podemos estar ante la presencia del Todopoderoso. Y eso nos dará fuerza y firmeza frente a cualquier temor que se nos venga encima. Dentro de este punto de estar en la presencia de Dios, dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado o en lo más profundo de su morada. Es que este hombre fue un íntimo con Dios. Y todos estamos llamados a mantener esa intimidad con Dios, a desarrollarla. Y de esa manera, los temores, créanlo, no nos harán el daño que pretenden hacernos. Porque los temores pueden tener diferentes orígenes, pero especialmente muchos de los miedos son agitados por espíritus malignos. Pero cuando un hijo o una hija de Dios permanece en la presencia de Dios, está blindado. Por eso dice David 2 veces, me ocultará, me esconderá en lo reservado, quiere decir en lo más profundo de su habitación, de su morada, dice aquí literalmente esta versión, pero se refiere a estar en el corazón de Dios. Por lo tanto, si tú quieres vencer cualquier temor que ahora mismo estés enfrentando, aquí el consejo es que vayas a esconderte en el corazón mismo de Dios. Y créelo, eso es así, eso es práctico, es real. Y terminamos con el tercer principio
aplicado al tema de cómo manejar correctamente los temores, los miedos. El versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aquí el principio que encontramos para el manejo del miedo, los temores, es en vez de dejarnos sucumbir, dominar por los miedos, celebrar la victoria de Dios a favor nuestro. Y saben que la victoria más grande que Dios nuestro Padre nos ha dado es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo desde la cruz del Calvario. Ahí la palabra dice que Jesucristo venció todo, venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición, venció la condenación eterna y venció al diablo. Por lo tanto, celebremos la victoria que nuestro Señor conquistó en y desde la cruz y que hoy disfrutamos nosotros. No significa que viviremos una vida libre de luchas, libre incluso de miedos, pero que podremos dominar cualquier temor que sea. Entonces el consejo de la palabra de Dios sobre el manejo correcto de los temores hoy es escondernos en la presencia de Dios y celebrar su victoria. Te animo a que lo pongas en práctica. Y si tú del todo no has entendido o necesitas aún más apoyo, nosotros con gusto te servimos. Ahí están nuestros enlaces para que te contactes a través de los medios que disponemos. Los comentarios ahí en el canal. Puedes escribirnos, pero también aparece el número de WhatsApp para que tú nos contactes, sea por nota de voz, por texto o por llamada incluso. Te atendemos de verdad para apoyarte en estos temas espirituales. Gracias, Señor, por estos principios efectivos que tu palabra nos ofrece para saber manejar eficientemente los temores. Tu palabra dice, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el salmista dijo, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Lo mismo podemos decir nosotros, porque tú eres el mismo Dios de este salmista. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.